Ahí estamos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo ágil como para que no quede un video tan tedioso o cansador. Bueno, ahí estás viendo mi pantalla, Lautaro, ¿cierto? Sí, sabía. Bien. Cualquier duda que tengas, me detenés y te explico la duda que tengas. Dale. Bueno, entonces en esta unidad 3 lo que vamos a trabajar es el modelo relacional, ¿sí? Esta es un poco esta es la presentación de la unidad, ¿sí? Hasta ahora nosotros vimos, la primera parte, que es a partir de un enunciado o que después ese enunciado se va a transformar en un relevamiento con el cliente, ¿sí? Donde el cliente nos explica un poco cuál es el negocio, cuáles son las reglas del negocio, de qué se trata, cuáles son los elementos sobre los que hay que recabar datos, cuál es la información que necesita y demás. Todo eso se plasma, dijimos, en el diagrama entidad-relación, ¿sí? El modelo relacional es la instancia que le sigue después, digamos, corresponde a un modelo lógico. El modelo relacional, bueno, surge, esto lo vamos a ver más adelante, acá está un poquito la agenda de lo que vamos a ver en esta presentación. Lo primero es una introducción, ¿sí? Cuándo surge, de qué se trata el modelo relacional, cuáles son después los componentes y la estructura, una definición de las claves y relaciones que no es nuevo, sino que también se viene hablando en unidades anteriores, ¿sí? Bueno, las reglas de integridad de dominio, integridad de entidad e integridad referencial. Y después una pequeña tareita para que ustedes realicen. Bueno. Entonces, el modelo relacional surge en la década del 70, ¿sí? Es un modelo propuesto por Edgar Codd, que trabajaba en IBM. Primero se implementó de manera interna y después, bueno, se hizo ya ese modelo, se tomó como referencia y se utilizó, digamos, a gran escala. La innovación que presenta es que la información se representa a través de tablas que están relacionadas entre sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ya habíamos visto igual en la unidad uno cuáles eran los modelos previos, digamos, que arrancamos primero de registrar la información en papel, después esa información se empieza a registrar en archivos planos que tenían el inconveniente de la redundancia, de la inconsistencia, de la dificultad en las búsquedas, ¿sí? Eso se fue mejorando con el modelo jerárquico y el modelo de red. ¿Sí? Bueno, y esto surge como mejora a las incapacidades que tenían los modelos preexistentes. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes centrales del modelo relacional? Hablamos de tablas, ¿sí? Como definición de una construcción de filas y columnas, donde cada columna representa un atributo y cada fila representa una tupla, ¿sí? Atributo o campo o fila y tupla, digamos, son sinónimos, ¿sí? Una tabla se correspondía con lo que decíamos en el modelo entidad-relación como una entidad, ¿sí? Y cada uno de los atributos que formaban y describían esa entidad son las que van a formar columnas dentro de la tabla. ¿Sí? Nos referimos a tupla como a cada uno de los elementos o a cada una de las entidades dentro del conjunto de entidades. A ver, por ejemplo, nos referimos a la entidad de alumno. Esa entidad de alumno agrupa a una cantidad determinada de entidades alumno, digamos. Alumno es la entidad genérica que las agrupa, ¿sí? Pero dentro de la entidad de alumno o dentro de la tabla alumno, cada alumno individualmente representa una tupla en particular, ¿sí? Con sus atributos particulares que la describen. Bien, bueno. La representación visual, dijimos de los componentes relacionales. Visualmente, el modelo relacional se representa a través de tablas, ¿sí? Y bueno, como hemos visto, digamos, estas tablas
se van relacionando entre sí a través de líneas, donde cada punta de una línea indica la cardinalidad, ¿sí? La semana pasada habíamos hablado que el grado de una relación estaba determinado por la cantidad de entidades que intervienen en esa relación y hablamos de cardinalidad cuando nos referimos, por ejemplo, a cuántas entidades, con cuántas entidades B se puede relacionar una entidad A y a cuántas entidades A se puede relacionar una entidad B. Entonces, la cardinalidad se define en dos sentidos, digamos, de uno a n y de n a uno, por ejemplo, o de n a m y de m a n, ¿sí? De uno a uno, bueno, esos son, o de n a uno y de uno a n, ¿sí? Bien. Bueno, tipos de claves en las bases de datos relacionales, vamos a llamar clave primaria, ¿sí? A la que elegimos de entre las claves candidato, ¿sí? Una clave candidato es un atributo o conjunto de atributos que permiten identificar unívocamente a una entidad dentro del conjunto de entidades, digamos, que permite identificar a cada uno de los elementos de la tabla. ¿Sí? Dentro de la entidad alumnos va a haber un atributo o un conjunto de atributos, o puede ser más de un atributo, como puede ser, por ejemplo, el legajo y el DNI. Podría considerarse, aunque rara vez, un correo electrónico si se garantiza que es único por cada uno de los alumnos. Entonces, estas serían como claves candidatas, elementos que no se van a repetir eh, entre los demás alumnos. Va a haber un elemento que los distinga, ¿sí? Entonces, esos son claves candidatos. Después, la clave que nosotros efectivamente vamos a tomar para identificar unívocamente cada registro, esa va a ser la clave primaria. Si tenemos varias, ¿cuál vamos a elegir? Por ejemplo, entre un conjunto de atributos y una clave simple, vamos a elegir la clave simple, ¿sí? O sea, si tenemos, por ejemplo, un ID de un alumno y tenemos la combinación de tipo más número de documento, vamos a preferir el ID porque es mínimo respecto a los demás, ¿sí? Bueno, y clave externa o clave foránea es una clave que permite establecer una relación y que refiere a otra tabla donde esa clave es clave principal. No es necesario que la clave externa y la clave primaria se llamen exactamente igual. Esto se hace por ahí por comodidad. Lo que sí es necesario es que ambas tengan el mismo dominio. Si en la tabla alumno, ID alumno es un dato de tipo alfanumérico, en la tabla donde se hace esta relación y actúa como clave foránea, también tiene que ser de tipo alfanumérico. No puede ser que en un lado sea un número y en otro lado sea un texto, ¿sí? Bueno, y las claves externas son las que justamente nos permiten establecer relaciones. Cuando nos referimos a clave principal, sabemos que dentro de esa tabla no va a haber otro elemento con esa misma clave primaria, ¿sí? O clave principal. En cambio, donde esa clave actúa como clave externa, sí puede repetirse. Entonces, por ejemplo, si tenemos la tabla, vamos a suponer que tenemos una tabla donde tenemos la relación plasmada entre materias de alumnos, ¿sí? Una tabla de ruptura que permite plasmar una relación de tipo NM. Entonces, en esa tabla, alumno sí puede repetirse, ¿sí? Donde no puede repetirse es en la tabla alumno. El legajo, por ejemplo, puede repetirse dentro de la tabla que relaciona alumnos y materias, pero no puede repetirse en la tabla donde es clave principal. Bueno, dijimos, esto ya lo habíamos hablado también la semana pasada, que tenemos relaciones uno a uno, donde cada tabla, cada fila de la tabla A se relaciona con exactamente una de la tabla B y de la tabla B se relaciona con una de la tabla A, ¿sí? Después tenemos uno a muchos, donde tenemos que cada fila de la tabla A se relaciona con varias filas de la tabla B y cada fila de la tabla B se relaciona con solo un elemento de la tabla A.
Y la relación muchos a muchos, sí, que estas son las relaciones más conflictivas o relaciones donde hay que prestar más atención, eh, eso se plasma a través de una tabla intermedia. Un elemento de A puede relacionarse con muchos elementos de B y un elemento de B puede relacionarse con muchos elementos de A. Entonces, cuando vamos a hablar de la tabla de ruptura, normalmente va a llevar el atributo clave primaria de la tabla A y el atributo clave primaria de la tabla B, ¿sí? A veces lo que se suele hacer es tomar estos dos atributos como si fueran la clave principal de la tabla de ruptura, pero esto no debe tomarse como regla para nada porque lo que hacemos es impedir que esa combinación se repita. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tabla de ruptura para plasmar la relación rinden, donde queremos dejar sentado qué alumnos rinden qué materias. Entonces tendríamos el legajo del alumno, el ID de la materia y tendríamos otros datos como puede ser la fecha, el número de tomo, el número de folio, la nota. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos el legajo del alumno y el ID de la materia como clave principal? Si al alumno le va mal, no puede volver a presentarse en otra instancia porque no permito que la combinación de legajo y materia puedan repetirse. Bueno, ¿cómo dejamos sentadas las relaciones? Por ejemplo, esta tabla estudiantes, ¿sí? Se relaciona con la tabla especialidades, donde, de acuerdo a lo que vemos, un estudiante va a tener una sola especialidad y una especialidad va a ser común a varios estudiantes, ¿sí? Entonces, acá podemos ver que dentro de la tabla estudiantes vamos a tener el ID de especialidad, ¿sí? Entonces, cada estudiante va a tener una única especialidad de acuerdo a lo que está plasmado, ¿sí? Es una relación, dijimos, de n a uno. Entonces, un estudiante puede tener una sola especialidad y una especialidad puede ser común a muchos estudiantes. Acá el ID de especialidad actúa como foreign key o como clave externa. ID de estudiante interviene acá, forma parte de la primary key y el ID de especialidad acá actúa como primary key, o sea, no se pueden repetir. ¿Sí? Sí, se va a repetir el ID de especialidad porque para todos los estudiantes que estudian ciencias de la computación va a repetirse acá ese número de ID. Si contáramos acá cuántas veces aparece el ID de especialidad CS100, vamos a saber la cantidad de estudiantes que estudian ciencias de la computación. Bueno, cuando hablamos de integridad, ¿sí? En el modelo de relacional podemos hablar de integridad de dominio. La característica de la integridad de dominio es que garantiza que todos los elementos de una misma columna tengan un determinado tipo y longitud de dato, ¿sí? No puede ser que el atributo apellido en la fila 2 sea un alfanumérico y en la fila 4 sea un dato de tipo numérico. ¿Sí? O sea, toda la columna va a tener garantizado que es del mismo tipo y longitud de dato. La integridad de entidad lo que garantiza es que cada fila, ¿sí? Dentro de una tabla puede identificarse de forma única, ¿sí? La clave principal tiene que ser única y además no puede ser no puede ser nula, ¿sí? Todos los elementos dentro de una entidad tienen que tener un valor determinado para la clave principal. Y la integridad referencial lo que hace es que, por ejemplo, vamos a ver en el ejemplo anterior, si yo acá quiero eliminar la especialidad ciencias de la computación, la integridad referencial no me lo permitiría hacer así como así. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con todos estos que tienen acá vinculado el CS100? Quedarían huérfanos, ¿sí? Entonces, si yo acá digo CS100 es porque en algún lugar de la tabla de especialidades tiene que estar esa clave principal y tiene que tener un valor, ¿sí? Hay determinadas acciones que se pueden dar para mantener la integridad referencial, ¿sí? Entonces, bueno, integridad del dominio en la práctica, ¿qué es lo que dice?
después vamos a retomar lo de la integridad referencial, que lo refiere unas diapositivas más adelante. Las restricciones de tipos de datos, ¿sí? O sea que dijimos que si una columna es de tipo entero, toda la columna tiene que ser de tipo entero, ¿sí? Bueno, que sea no nulo, ¿sí? Que, bueno, podemos establecer restricciones que permitan fijar un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Podemos establecer valores por default y las restricciones unique para que los datos no se repitan, ¿sí? Es para que no se almacenen valores no válidos en un campo. Bueno, integridad referencial en la práctica, ¿sí? ¿Qué pasa si, como en el caso que mencionamos antes, queremos borrar la carrera Ciencias de la Computación? Entonces, podemos definir qué hacer en esos casos, ¿sí? Entonces, los cambios en la tabla principal se propagan automáticamente a la tabla secundaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si yo borro, ¿sí? la especialidad Ciencias de la Computación, se borren todos los registros, ¿sí? O todos los alumnos que hacían ciencias de la computación, ¿sí? O puedo decir que no, que establezco una restricción. Mientras haya alumnos que tengan esa especialidad, no se permite borrar la especialidad ciencias de la computación. Otra forma que se podría hacer es el set null. Establece la clave externa null, ¿sí? O sea que cuando eliminamos la especialidad ciencias de la computación, seteamos un cero en la tabla que referenciaba, ¿sí? O puedo establecer un set default donde pongo un determinado valor. Podríamos poner, por ejemplo, generar una especialidad que se llama especialidad no definida, ¿sí? O especialidad en transición, o como fuere, y a los alumnos que tenían ciencias de la computación se les cambie ese dato para que refiera a ese otro nuevo dato, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos lo que habíamos explicado recién. ¿Qué pasa si queremos eliminar una especialidad? Este es el ejemplo que vimos. Bueno, la ventaja del modelo relacional en principio es que establece una simplicidad lógica y la estructura tabular nos resulta intuitiva, ¿sí? Bueno, que mantiene la integridad de los datos, dado lo que vimos anteriormente. Flexibiliza la posibilidad de las consultas, esto que decíamos, por ejemplo, contar cuántos estudiantes eh, cursan la carrera Ciencias de la Computación. El modelo relacional nos facilita hacer este tipo de consultas, ¿sí? Bueno, hay un soporte generalizado porque muchos sistemas están utilizando este modelo. Sí, permite escalar, o sea, permite que este modelo crezca, uno puede seguir agregando tablas, ¿sí? Y mantiene seguridad en los datos, ¿sí? Como, por ejemplo, el control de acceso a través de los permisos que se otorgan o se revocan. Bueno, hay algunos desafíos o hay algunas cosas que implican algún contratiempo utilizando el modelo relacional, como puede ser, por ejemplo, que cuando yo quiero establecer, puedo tener, digamos, una tabla A relacionada con una tabla M a partir de un montón de tablas intermedias. Si yo quiero sacar un dato de A y un dato de M y hacer todo ese camino, puede ser que tenga o voy a tener lentitud, ¿sí? A la hora de realizar esas consultas. Entonces, eso puede repercutir en mayor tiempo de demora a la hora de realizar esas consultas, ¿sí? Entonces, este tipo de limitaciones han llevado al desarrollo de bases de datos no SQL que no son interés de base de datos uno, sino que lo van a ver en base de datos 2. Bueno, aplicaciones en el mundo real, digamos, hay determinados tipos de sistemas donde se implementa especialmente el modelo relacional, como son, por ejemplo,
los sistemas de clínicas, los sistemas médicos, los sistemas de hospitales, los sistemas de transacciones, todo lo relacionado con finanzas, con los bancos, todo lo que tiene que ver con sistemas educativos donde se almacenan datos de alumnos, profesores, materias, etcétera, ¿sí? Y en los sistemas de inventario. Estos son como los sistemas donde más frecuentemente se implementa este tipo de modelo. Bueno, sistemas de gestión de bases de datos relacionales que son populares, puede ser MySQL, que bueno, a veces se nombra, perdón, voy a estar acá, ahí está. MySQL, MySQL, sí, se puede llamar de distintas maneras. Bueno, Oracle, SQL Server, Postgre, ¿sí? Nosotros en base de datos uno vamos a ver MySQL o estamos viendo ya MySQL. Bueno, entonces, digamos, acá define un poco cuáles son los pasos hasta llegar al modelo relacional, que era lo que planteábamos al principio. Vamos a partir de un enunciado o de una serie de requisitos, que se deben seguir. No solo los requisitos, sino las reglas del negocio. Puede ser que haya negocios que, por supuesto, van a tener sus propias reglas. Qué sé yo, podríamos establecer, ¿qué es una regla de negocio? Por ejemplo, en el sistema que habíamos visto de biblioteca, una de las reglas del negocio podría ser que en cada préstamo solamente se pueda prestar un libro, porque es la regla que establece esta biblioteca. También podría ser que no, que en un mismo préstamo se puede incluir más de un libro. O una otra regla del negocio podría ser que todos los libros se tienen que devolver en la misma fecha, todos los libros de un mismo préstamo. O podría ser que no, que se permita que los libros de un mismo préstamo se devuelvan en fechas diferentes. Todas esas son reglas del negocio, ¿sí? Entonces, a partir de ahí armamos el diagrama entidad-relación o el modelo entidad-relación. Eso sirve también para que nosotros podamos conversar con el cliente a ver si estamos entendiendo bien y registrando lo que para el cliente tiene relevancia. Lo mismo para nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Es una herramienta también de comunicación, ¿sí? Después de eso pasamos al modelo relacional, donde después vamos a chequear que se cumpla con las formas normales, que son 5, pero en realidad las estandarizadas o las mayormente implementadas son 3, ¿sí? Y una vez que todo eso está hecho, pasamos a la parte práctica, a la parte de el diseño físico, ¿sí? Bueno, acá identifica los pasos, digamos, primero establecer las entidades, después los atributos para cada entidad, todo eso a través de los pasos que fui mencionando anteriormente. Y es muy importante tomarse el tiempo necesario para hacer la base de datos porque los errores que cometemos por no dedicarle el tiempo suficiente los vamos a pagar caro después. Entonces, está bueno que le dediquemos el tiempo que se merece. ¿Sí? Bueno, acá una tareita práctica de crear un modelo relacional simple, por ahí es una buena oportunidad para practicar con Workbench, ¿sí? Bueno, ya para las prácticas, para todas las prácticas de la unidad 3, bueno, es necesario porque se pide el modelo relacional. Bueno, y acá están las conclusiones clave, que es un poco lo que estuvimos diciendo, ¿sí? Por qué representa el modelo relacional una estructura fundamental, ¿sí? La importancia de las claves, ¿sí? Las reglas de integridad, que describimos las tres, y cómo hacer para implementar la integridad referencial, y bueno, cuál es la relevancia práctica y dónde este sistema del modelo relacional se implementa con mayor frecuencia. ¿Sí? Bueno, con esto concluimos la micro teaching de esta semana. Lautaro, ¿tenés alguna duda? ¿Te resultó claro el material? No, no tengo ninguna duda. Al no tener igual la segunda parte todavía, pero como en la primera unidad se dio una introducción al modelo, como que ya lo tengo más Claro, o menos lo bien tenés visto, entendido. ¿te suena? Ujú.
Bueno, Lautaro, espero que esto te haya servido como para, bueno, encarar con algo de bagaje sobre este tema, las prácticas de las unidades 2 y 3. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, por favor. Bueno, tengo acá